Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy veremos una aplicación de los balances de materia y energía, enfocados en calor sensible y calor latente. Recordemos que el calor sensible está relacionado con un cambio de temperatura de una sustancia, mientras que el calor latente está relacionado a un cambio de fase que se da a una misma temperatura. Para ejemplificar esto, vamos a realizar el ejercicio. Calcule y estime el calor de cada etapa del siguiente proceso, indicando si es calor sensible o latente. En la primera etapa, 5 kilogramos de hielo están a menos 15 grados centígrados. En la segunda etapa, se deja en un recipiente hasta 0 grados centígrados. En la tercera, el hielo se funde a 0 grados centígrados. Por otra parte, el agua se calienta hasta 98 grados centígrados y en la quinta etapa el agua se vaporiza a 98 grados. Para eso debemos realizar un gráfico XY, en donde X sea la etapa y Y será la temperatura de esta etapa. Para realizar este primer gráfico, entonces vamos a trazar un eje X. Este eje X vamos a tener cuál es cada una de las etapas. Desde la 1, la 2, la 3, la 4 y la quinta etapa. Nos informan que en la primera etapa o en el primer proceso, la temperatura, que va a ser nuestro eje Y, la temperatura inicial de 5 kilogramos de hielo es de aproximadamente menos 15 grados centígrados. Después, este hielo se deja en un recipiente, es decir, que la temperatura empieza a aumentar y aumenta la temperatura hasta la etapa 2, en donde la temperatura en la etapa 2 es de aproximadamente 0 grados centígrados. En esta etapa 2, entonces se ha calentado este hielo y en la siguiente, que es la etapa 3, se ha fundido el hielo. Por fundirse quiere decir que ha cambiado de un estado sólido a un estado líquido, lo cual quiere decir que durante esta etapa la temperatura es constante. Vamos a la cuarta etapa. El agua se calienta hasta 98 grados centígrados. Es decir, empieza a incrementar la temperatura, incrementa la temperatura, incrementa hasta aproximadamente 98 grados. Aumenta hasta 98 grados y después, en la quinta etapa, el agua se vaporiza a 98 grados centígrados. Es decir, que hay un cambio de fase que se da a una temperatura constante que es 98. De esta manera podemos observar cuál es el gráfico de las temperaturas en cada una de las etapas. Podemos determinar, como recuerdan la información que les di hace un momento, el calor sensible está relacionado con un cambio en la temperatura. Es decir, entre la etapa 1 y la 2, la temperatura aumenta. Mientras que en el calor latente se da un cambio de fases entre la etapa 2 y la etapa 3. Cuando se da este cambio, entonces hablamos de calor latente. Sensible entre la etapa 3 y la etapa 4, mientras que en la etapa 5 podemos observar, entre la 4 y la 5 podemos observar que la temperatura es constante. Por tanto, entonces el calor es de tipo latente. Para estimar las entalpías o los calores necesarios para cambiar desde la fase número 1 hasta la fase 2, como es calor sensible, entonces vamos a relacionarlo con su ecuación. Su ecuación está relacionada con la masa por la entalpía. En este caso, la entalpía, al ser de calor sensible, está representado por
C sub P, que es la capacidad calorífica, la cual debemos identificar a menos 15 grados centígrados por la diferencia de temperaturas. Es decir, la temperatura en la etapa 2 menos la temperatura en la etapa 1. En la etapa 2 son 0 grados centígrados, mientras que en la etapa 1 son 15 grados centígrados. Esto es para la primera fase, desde la etapa 1 hasta la 2. ¿Dónde podemos encontrar este valor o identificar cuál es el C sub P del hielo? Les recomiendo buscar el libro de Jan Koplis. Este libro de Jan Koplis, al final de este documento, se encuentra una descripción en los apéndices de las propiedades físicas del agua. Vamos a bajar hasta el apéndice. Propiedades físicas del agua. El calor latente del agua. Es decir, si nosotros queremos saber cuál es el calor latente de fusión del agua, aquí estaría nuestro valor. Pero lo que queremos saber es el C sub P del agua. Densidad del agua líquida, viscosidad, capacidad calorífica del agua líquida. Estamos buscando del hielo. Identifiquemos que aquí está. ¿Cuál es la capacidad calorífica del hielo? De acuerdo con la información, tenemos que se requiere cuál es la capacidad calorífica del hielo, pero cuando está aproximadamente a menos 15 grados centígrados. Observen que aquí en esta tabla se encuentra aproximadamente entre en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. Para identificar cuál es el valor que debemos usar, pues entonces vamos a utilizar la calculadora. Y en la calculadora vamos a convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Para hacerlo vamos a tomar el valor menos 15 y a este le vamos a sumar menos 15 más 273.15. Es decir, debemos utilizar valores cercanos a 258.15. 258.15. Busquemos cuál valor está más cercano. 258. Aproximadamente 258 está más cercano a 260.95 y podemos tomar el C sub P de 2.014 kilojulios sobre kilogramo por grado Kelvin. 2.014. Es decir, al realizar la operación, entonces tendremos que el calor necesario entre la etapa 1 y la 2 es, la masa son 5 kilogramos por el C sub P del hielo, el cual recordemos que es 2.014. 2.014 kilojulios sobre kilogramos por grado centígrado. Recuerden que como estamos multiplicando después por una resta de temperaturas, no es necesario poner aquí en grados Kelvin, ya que una diferencia de temperaturas en grados centígrados y en Kelvin es lo mismo. Por la temperatura 2, que es 0 grados centígrados, menos 15 grados centígrados. Pueden realizar el cálculo para estimarlo. Yo voy a continuar con la explicación. Para el calor, ya calculamos del 1 al 2, vamos de 2 al número 3. Entonces, tomamos la masa y la multiplicamos por su entalpía. Esta entalpía, al ser entre la etapa 2 y la 3, recordemos que es calor latente. Es decir, que nosotros debemos estimar
la masa por la entalpía cuando tenemos calor latente está determinado por la entalpía del cambio de estado. Recordemos que va a pasar desde desde sólido a líquido, lo cual quiere decir que es el calor latente de fusión. El calor latente de fusión a 0 grados centígrados, porque se puede dar a una temperatura diferente. En el mismo libro de Jankowski podemos buscar este valor. Este valor está al inicio del apéndice. Calor latente de fusión del agua es de 6013.4 kilojulios sobre kilogramo por cada una de las moles. En este caso no tenemos las unidades necesarias porque lo tenemos o está dado por kilogramo mol. Varias opciones que tenemos. La primera de ellas es cambiar este valor a kilogramo, o podemos buscar en internet, dependiendo de lo que queramos, calor latente de fusión del agua. De acuerdo con internet, calor latente y líquidos y sólidos, observemos cuál para el agua líquida, el calor agua sólida del hielo, cuál es el calor de fusión. Aproximadamente 333 kilojulios por kilogramo. El Q de 2 a 3 es igual a 333, pero primero está la masa por el calor latente de fusión, 333 kilojulios sobre kilogramos. Van a observar que al realizar la operación, van a observar que es más grande el calor latente de 2 a 3 con respecto al calor del 1 al 2, debido a que el calor latente es el que mayor energía aporta a un sistema, dado a que se necesita mucha cantidad de energía para cambiar de una fase a otra. Ahora los invito a ustedes a que determinen cuál sería el calor desde 4 hasta la etapa 3, hasta la etapa 5, perdón, teniendo en cuenta que en este cambio de fase de 3 hasta 4 se da calor sensible, es decir, M por la entalpía de un calor sensible. Recordemos que ya habíamos hecho de 2 a 3, nos faltaría es la etapa desde 3 hasta 4. De 3 a 4 se presenta calor sensible, mientras que en la etapa de la 4 a la 5 se presenta calor latente. En este tendríamos entonces la masa por la entalpía de calor sensible. ¿Cuál es la entalpía del calor sensible? Por C sub P del agua. En este caso, inicialmente el agua está a 0 grados centígrados. Este es el valor de referencia que tenemos que utilizar. Y para el calor, aquí olvidamos las temperaturas. Las temperaturas serían desde la temperatura 3 menos la temperatura en la fase 4, que es 98 grados centígrados. Y con respecto al calor desde 4 hasta 5, que es calor latente, vamos a tener M por la entalpía del calor latente, que es M por el calor latente. Inicialmente la muestra o el agua está en forma líquida y después se vaporiza.
O sea que es el calor latente o la entalpía de vaporización. Y este se da una temperatura que es 98 grados centígrados. Para poder estimar este calor latente de vaporización, porque tenemos que tener en cuenta que es a este cambio de temperatura, les sugiero utilizar las tablas de vapor. Estas tablas de vapor, que son las propiedades físicas del agua, también podemos registrar cuáles son las entalpías necesarias para proporcionar un cambio de fase. Vamos a buscar las tablas a 2.9 y vamos a buscar la temperatura más cercana a la cual nosotros tenemos. Por ejemplo, observemos que cerca 98 está más cerca 100. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido. Para poder determinar cuál es el calor latente de vaporización, vamos a restar 2676 con 419. Sería la cantidad de energía necesaria para poder proporcionar este cambio de fase. 2676.1 menos 419.04. Es decir, 2257. Este valor sería de 2257.06 kilojulios sobre kilogramos. Los invito a que de forma individual trabajen y determinen cada uno de estos calores que se requieren en cada fase, establezcan también cuál de ellos se necesita proporcionar mayor cantidad de energía y al final, para determinar cuál es el calor total de este sistema, debemos sumar este primer calor con el segundo, con el tercero y con el cuarto. ¿Cuál será entonces ese calor total del sistema? Recuerden que en las unidades en las cuales estamos trabajando, las unidades de este calor deben ser kilojulios. Si no determinaron este valor con estas unidades, es que tienen algún problema al momento de cancelar las unidades, ya que, como podemos observar, en el calor sensible del 1 al 2, los kilogramos y kilogramos se cancelan, los grados centígrados también, y la unidad que predomina o se conserva es kilojulios en el calor sensible. En el calor latente observemos que kilogramos y kilogramos se cancelan y también la unidad que predomina es kilojulios. Gracias por seguirnos en este video, espero que sea de mucha ayuda para ti.